Estamos conversando sobre Campo Sacha, vamos a seguir conversando sobre este contrato, sobre la adjudicación de este contrato tan pronto como llegue don Guacho Andrade. Y también hemos contactado de forma inmediata a doña Produ. Es vacancísima, doña Produ la tiene clarita. Apenas pusimos el video de Sofía Espín, se comunicó doña Produ con Sofía, va a estar con nosotros en un momento más también para poder conversar sobre las cosas que están sucediendo y sobre esta denuncia que ha realizado en los bajos de Fiscalía. Ya está conmigo don Guacho Andrade, una vez más, querido amigo, presente en la contra. Tan pronto como encienda la cámara, lo ponemos a don Washington en pantalla. Ahí estamos con Washington. ¿Estamos bien, Guacho? Sí. Bien. Entonces, te agrego a la pantalla, querido Washington. Y mira, a semana seguida nos toca hablar de los temas que tú lideras también a nivel jurídico. Tú has liderado la defensa de nuestro invitado de ayer, de David Almeida, expulsado de Petroecuador por hacer desde septiembre denuncias acerca de esta contratación del Campo Sacha, que yo decía al inicio del programa, Guacho, cada vez que uno lo lee le aparece una nueva hilacha de la cual tirar y el resultado no parece muy transparente, no parece muy beneficioso tampoco para el pueblo ecuatoriano. ¿Cómo avanza tanto la defensa de David como la visión que tú, cercano a estos temas, has ido llevando o has ido esclareciendo a lo largo de estos días acerca de la forma en que se otorgó este contrato de concesión? Fernando, buenas tardes a toda la audiencia. Sí, efectivamente, lo que está ocurriendo es sumamente grave y poco a poco se va desentrañando toda esta trama que por los elementos que van apareciendo, los graves elementos que van apareciendo, indicaría de que se trata de delincuencia organizada y para efectos de cometer varias infracciones, ¿no? Y entre ellos principalmente para hacerse de los negocios más importantes del Ecuador, de los activos más importantes del Ecuador, como el Campo Sacha y como el OCP. ¿Y por qué me adelanto en decir del OCP? Porque hemos encontrado una gravísima vinculación de privados del estudio jurídico que está atrás de todo esto y que aparece también manejando el tema del OCP. Recordarás, Fernando, que nosotros patrocinamos y empujamos, activamos esta lucha para la defensa también del OCP. Y por eso podemos hablar con conocimiento de causa y documentadamente. Pero para responder tu pregunta, David Almeida, efectivamente hace meses, él fue el que dio la voz de alerta y por esa razón él ha sido perseguido. Estamos a la espera de que se nos señale fecha de la audiencia en el proceso laboral por despido ineficaz, donde esperamos obtener de la justicia que dejen sin efecto ese despido intempestivo que fue encubierto con un forjado y direccionado visto bueno. Así que estamos a la espera de que ocurra eso. Mientras tanto, con David Almeida, él valientemente ha continuado exponiendo su voz y estamos nosotros en la franca lucha para defender el Campo Sacha, ¿no? Y vemos nosotros qué es lo que va apareciendo acá y ya empiezan a aparecer estas vinculaciones. Se les durmió el diablo, como dice el pueblo, ¿no? Es decir, se les quedó el número de teléfono que comparten misteriosamente la empresa El Ordeño, conocida su vinculación con el grupo de empresas de la familia Noboa, específicamente de la señora Isabel Noboa, pero adicionalmente se les durmió el diablo también porque en eso no solamente del número de teléfono lo que marca, sino el correo con el dominio que comparten, es decir, es hija. Ahí está la clave y es una línea investigativa que nosotros ya en este momento estamos redactando y enviando a presentar la petición de ampliación de la urgente que, recordás, nosotros antes de salir a feriado, presentamos a la Fiscalía General,
para efectos de que se amplíe tanto, se realicen las diligencias, tanto en la superintendencia de compañías, donde se presume que ya se han dado los cambios, luego de que buena parte de los ecuatorianos hicimos a Modaimi y te contestaba el ordeño. Y hemos pedido también que se hagan las diligencias necesarias para que se recabe la información de esta línea telefónica a CNT, porque hay que recordar que como empresa pública también es controlada por el Ejecutivo, ¿no? Entonces, antes de que aceleren estos cambios que rápidamente se empiezan a ver. Todo esto nos da la pauta de que lamentablemente estamos frente a una gran trama de corrupción cuyo propósito principal es y recursos del Estado. Ahora, Washington, discúlpame, tengo la conexión un tanto entrecortada. Me alcancé a escuchar que las dos compañías comparten también dominio, ¿eso es correcto? No, lo que me refiero es el correo electrónico, tal vez ahí estamos bien. ¿Mejoró? Sí, un tanto. Hoy estamos con algunas dificultades, Guacho, pero te escucho bien. Ya, lo que me refería es que en la información que consta en Amodaimi se les fue electrónico, el electrónico del estudio jurídico que se encarga de sus negocios jurídicos y que tiene un dominio. El dominio de este correo electrónico es del estudio jurídico de ESIJA. ESIJA es el estudio jurídico, como repito, por el tema de de los CP, también representa Petrolera Argentina Pampa, que compró el 100% de acciones del OCP Límite, que eran propietarios del OCP Ecuador. Esta coincidencia, ¿no es cierto?, nos lleva, obviamente, a pensar que es el mismo estudio jurídico tan influyente que está manejando y gestionando los negocios, es decir, para Pampa, para la empresa Amodaimi, como ya ha quedado evidenciado, y también que tiene relación con el grupo de empresas entre las cuales está el ordeño. Noten ustedes entonces que ahí hay actos realizados por el sector privado, porque es el sector privado, pero en contubernio con altos funcionarios del sector público. Ahora, ¿no puede ser esto un error legítimo? Permíteme, digamos, ser abogado del diablo en esto. No puede ser un error legítimo. Los estudios jurídicos, tú y yo lo sabemos, constituyen, cuando yo recién empezaba a trabajar en Derecho, siendo todavía un estudiante, recuerdo que habían estudios jurídicos que se solventaban, era casi todo lo que hacían la Constitución en serie de compañías. Luego eso se reguló un poco mejor. Pero lo cierto es que podría existir esto, ¿no? Un error legítimo, un error de buena fe en el que se les quedó uno de los contactos de correo electrónico del estudio en el registro de alguna compañía, o ya en este punto la evidencia es demasiado grande como para suponer buena fe. No, la evidencia es demasiado grande por la información que nosotros manejamos respecto del tema de los OCP. Esto nos hace, es decir, hilar los cabos en todo esto y no simplemente, es decir, nos hace pensar, nos hace presumir fundamentadamente. Por ejemplo, de este estudio jurídico es el abogado patrocinador de la canciller, ¿no es cierto?, en que actuó en el juicio político como defensor, pero adicionalmente actuó también en la queja a la vicepresidenta Verónica Abad en el TSE, donde sin mayor fundamentación se ha conseguido hasta el momento esta suspensión de sus derechos políticos, que eventualmente le privaría de la posibilidad de reemplazar al presidente o que se le encargue la presidencia de la República. Noten ustedes entonces que hay un hilo conductor en todas estas acciones y que están atrás de los mayores, es decir, negocios del Estado, como repito, el Campo Sacha y el OCP. Entonces, en esto no hay ninguna discusión.
no hay ninguna discusión. Y esto te lo digo y te doy un dato, y tengo que decirlo con mucho pesar, porque hablo con toda la certeza del caso, porque el abogado a quien me estoy refiriendo, que es parte de este estudio jurídico, él fue mi asistente hace varios años acá, y me he sentido decepcionado realmente de que esto esté ocurriendo y de que él, habiendo pasado por mi estudio jurídico y aprendido a actuar rectamente en el derecho, esté lamentablemente involucrándose en este tipo de acciones. Y esto es lo que realmente me llama la atención. Por eso es que hablo con tanta certeza. Ellos saben que estoy diciendo absolutamente la verdad, pero no solamente se trata de decirlo. Nosotros vamos a solicitar que se haga una investigación amplia de esto, y por eso hoy en la Asamblea Ciudadana que hemos convocado, vamos a hacer este planteamiento y ojalá tengamos el respaldo de las organizaciones sociales y gremiales que van a concurrir. Ya nos han confirmado su asistencia el día de hoy. Vamos a constituir esta Asamblea Ciudadana permanente en defensa de los recursos del Ecuador, y que se activará cada vez que tengamos que defenderlo, ¿no? Entonces, hoy esperamos que me den el respaldo para presentar la correspondiente denuncia e impulsar las otras acciones legales que estamos haciendo, así como también resolver, activarnos y utilizar de lo dispuesto en el artículo 98 de la Constitución, que es el ejercicio del derecho a la resistencia, siempre de manera pacífica y dentro del marco de la ley. Guacho, trato de analizarlo y de nuevo, oficiando como un abogado del diablo, como un agorero de lo que podría pasar. Vemos el tema del registro en la super de compañías, percibimos una vinculación, pero luego la respuesta va a ser: ese es un error, es subsanable, ya está subsanado. Vemos la vinculación con el estudio jurídico, pero luego la respuesta va a ser: oigan, somos un estudio jurídico, tenemos varios clientes y trabajamos legítimamente para cada uno de ellos, eso es un error subsanable, pero tenemos la libertad de hacerlo. El asunto y la pregunta, Guacho, aquí es: ¿existe algún elemento que hoy por hoy permita a quienes hacen estas denuncias realmente detener la entrega de Sacha, o tratar de al menos pausar esto mientras se hacen las investigaciones debidas? Bueno, recordemos que todas estas conductas tienen una tipificación. Entonces existe desde hace unos pocos años que se introdujo una reforma, y recordarás que se introdujo el tipo penal que se denomina actos de corrupción en el sector privado. Este tipo penal tiene una gran gama de verbos rectores y de acciones que están tipificadas. Lo que acabamos de manifestar, es decir, permitiría el hecho de que se investigue y se investigue a fondo, ¿no es cierto? Ya con pericias, es decir, cruce de llamadas, es decir, el análisis de todo esto, porque esto nos daría la pauta de que efectivamente esto podría estar ocurriendo. Entonces, sí hay una cobertura legal para efectos de investigar estas conductas, que incluso, valga la redundancia, incluye la actuación de abogados y estudios jurídicos, ¿no? Recordemos que el tipo penal, por eso es que habrás escuchado que en ese momento, cuando se introdujo este tipo penal, saltaron muchos abogados que dijeron: se está afectando el derecho, el ejercicio libre de la profesión. Entonces, esto es lo que se podría investigar y lo que nosotros vamos a exigir que se investigue, porque hay presunciones claras. Ellos podrán decir cualquier cosa, pero lo importante es hacer una investigación seria. Ahora, esperamos que la Fiscalía se active y ya entenderás que empezamos a recibir bloqueos. De todas formas, hemos recibido una notificación el día de ayer por parte de la Fiscalía en el acto urgente, en el cual el fiscal se inhibe del conocimiento. ¿Qué quiere decir la inhibición? En razón del fuero, porque dice que le hemos mencionado en la petición de acto urgente, que no es una denuncia todavía, al presidente de la República, y por tanto goza de fuero de Corte Nacional. Es decir, hay un pronunciamiento que es razonable, pero finalmente nos retrasa y le envía a la fiscal general. Es decir, este rato la pelotita está en la Fiscalía General con el fiscal subrogante o con la fiscal titular, que entiendo continúa de permiso por maternidad.
pero ahí es donde tendrían que activarse y ahí radica la responsabilidad de parte de ellos de abrir, si es que ellos consideran una investigación o si no, de dar paso a estos actos urgentes para efectos de evitar que se consuma una infracción, porque la norma que contempla el acto urgente no solamente es para recabar elementos probatorios, ¿no? Sino también para evitar que se consuma una infracción. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo uso de esta herramienta jurídica y esperamos que actúen de esa forma, ¿no? Bien, perdón, Guacho. ¿Qué opinas de la amenaza velada que hace el presidente de la República diciendo, oiga, si hasta el 11 a las 9 de la noche no llegan los 1.500 millones, doy debajo del contrato? Es una forma de ponerse a buen recaudo de lo que pueda pasar sin minimizando el costo político. Guacho, ¿cómo lo lees? Esa es una forma de abrir el paraguas, un paraguas morado, ¿no? Del color de ADN, ¿no? Esa es la forma de adelantarse. Creo que ya es un intento de recular, porque sabe perfectamente que si se llegase a firmar ese contrato, que es lesivo para el Estado ecuatoriano, evidentemente tiene que abrirse una investigación porque ahí se configuraría el delito de traición a la patria. ¿Por qué razón nosotros hablamos de estas infracciones? Porque hay que hablar con todas, es decir, con las letras correctas, ¿no es cierto? Y hay que hablarlo y decirlo directamente. Está prohibido el arbitraje internacional ratificado en el referéndum. Si es que ellos llegan a firmar, no tienen la autorización del Procurador General del Estado, él lo ha manifestado, hay una prohibición legal, constitucional, por lo tanto creo que el Procurador no se va a arriesgar a dar una autorización de un contrato tan lesivo, o sea, de que se incorpore esta cláusula. Pero si es que ellos llegan a firmar incorporando la cláusula sin la autorización, eso constituiría comprometer al Ecuador y casi condenarlo al pago de indemnizaciones en caso de que la empresa reciba. Por lo tanto, tienen ellos un serio conflicto. Por eso es que era tan importante que comparezca el Procurador General del Estado a la Comisión de Fiscalización y poderles decir, viéndoles a los ojos, que él es abogado del Estado y no abogado del gobierno ni abogado del presidente Mr. Daniel Noboa. Creo que él lo entendió, de todas formas estamos vigilantes, pero ya están encendidas estas alertas y estas advertencias. Por lo tanto, creo que el presidente está reculando en su intención de generar de firmar este contrato lesivo, pero además por las vinculaciones que evidentemente estos indicios graves, como por ejemplo el número de teléfono, el correo electrónico y estas coincidencias pueden repercutir. Ahí hay un riesgo altísimo de que se llegue a configurar el peculado, ¿no? Ahora, Guacho, me propones un escenario bastante catastrófico, porque el asunto vendría a ser más o menos así. Si es que ganamos la elección, el contrato va porque va, pero si no la ganamos y gana mi rival y quiere echarse abajo el contrato, va a tener que pasar por un tribunal de arbitraje internacional y el Estado igual va a ser condenado, igual vamos a perder dinero. Exacto, ese es el riesgo. Por eso es que a toda costa no solamente se trata de anunciar el hecho de decir vamos a dejar sin efecto el contrato, se trata de luchar este momento para que ese contrato no se llegue a firmar. Si no se llega a firmar, evidentemente habrá que esperar el resultado de las elecciones y eventualmente decimos en el supuesto no consentido, como así parece, que gane el presidente Noboa, evidentemente tendrá que replantearse y hacerse con transparencia, ¿no es cierto? Por eso él habla que luego se revisarán otras opciones, pero de ganar la otra corriente política, obviamente tiene que haber un compromiso de parte de ella de respetar justamente esta lucha ciudadana, que además es solamente cuestión de ponerse la camiseta del Ecuador, porque Sacha, el 100% de los recursos que produce son para el Ecuador. ¿Por qué tenemos nosotros que regalar un barril de petróleo y menos 87.5 barriles de los 100 barriles que produzca, por poner un ejemplo? ¿Por qué tenemos que regalar, y peor aún, a una empresa que comparte el número de teléfono con el ordeño, ¿no? Es decir, ¿por qué tenemos que permitir que se ordeñe Sacha? Óyeme, en este escenario, ¿no? En este escenario que, de nuevo, no luce muy bien. El presidente señala, y varias de las voces cercanas a gobierno
señalan la concesión de AOCA, los contratos de AOCA y de Shushufindi como símiles, como paralelos a esta contratación. ¿Cuáles son las diferencias que se llevaron en estas dos contrataciones con esta de la que hoy estamos hablando? Guacho, tú que eres más entendido que yo en este tema. A ver, nosotros en este momento estamos concentrados en la lucha de Sacha. Estos hechos se dieron en años anteriores. Y claro, hay muchos, los troll center principalmente pasan reclamando. Son otras modalidades de contrato que se dieron a su tiempo. Y por supuesto que esto tiene que ser objeto de análisis, de fiscalización y todo ello. Nosotros no nos oponemos a eso, pero no queremos distraernos con estos otros contratos que se firmaron y tendrán que investigarse. De hecho, entiendo que han pasado exámenes de Contraloría, entiendo que también hay inclusive investigaciones previas respecto de estos temas, pero esto no puede servir como pretexto, decir que se haya cometido errores, incluso infracciones penales, porque nosotros no estamos aquí para encubrir a nadie, si es que esto fuera así, pero esto no puede servir de pretexto como para decir, es que ellos lo hicieron, entonces yo también lo voy a hacer. Pero lo que sí te puedo garantizar, Fernando y ciudadanos, es que de llegarse a firmar sería el mayor atraco y el mayor perjuicio en la historia petrolera ecuatoriana, que por cierto ha sido desafortunada, ¿no? Pero este sería el mayor atraco, porque nota tú que lo que manifiestan los expertos, y eso más, los más conservadores, dicen, el campo tiene un avalúo aproximado en dólares, de acuerdo a sus reservas probadas, de 15,000 millones. Sí, 14,920, pero 15,000 millones de dólares. Pero, ¿no es cierto? Y de ahí nos pretenden dar 6,700 a nosotros, con lo cual el Estado perdería y les daría graciosamente a este consorcio más de 8,000 millones de dólares, 8,300 millones de dólares en ese escenario. Pero las otras apreciaciones de otros expertos dicen que las reservas probables son mayores y que podrían avanzar a un avalúo de 30,000 millones de dólares. En ese escenario, si nos dan 6,700, el perjuicio sería de más de 23,000 millones de dólares. O sea, en el escenario más favorable perderíamos 8,000 millones de dólares, lo cual realmente es una aberración desde cualquier punto de vista. Tanto así que el exministro de Guillermo Lasso, Fernando Santos Albite, ayer en una entrevista en Teleamazonas, terminó denunciándolo y reconociendo que efectivamente es un despropósito el hacer, pese a que él defiende las privatizaciones, ¿no? Sí, y esa es la duda que me queda en cuanto a las expresiones de Santos Albite, porque él lo que defiende, sí, dice está muy mal otorgado esto, pero él defiende de alguna manera que se termine el proceso de licitación que se abrió en tiempos de Moreno, porque él argumenta que ya está abierto otro proceso para la intención de licitar, de concesionar el Campo Sacha. ¿Conoces a profundidad este otro proceso del que se habla de tiempos de Moreno? Yo realmente no lo conozco en detalle. Realmente, Fernando, a mí me sorprendieron estas declaraciones. Es un proceso que se ha llevado en el gobierno de Lenín Moreno, pero que sí ha concluido con la resolución de adjudicación. Es decir, es tan violatorio el proceso que se ha llevado actualmente en este gobierno que termina, y ni siquiera se han puesto de acuerdo, que termina vulnerando eventuales derechos o expectativas de otra empresa y otra empresa americana. Ya estaba adjudicado, Guacho. Ya estaba... según las expresiones del ministro, y esa es una información que vamos a recabar, ya habría estado adjudicado. Entiendo que son otras condiciones, pero que no se ha llegado a materializar. Por lo tanto, existiría ya una resolución administrativa de adjudicación y sobre eso se realiza esta adjudicación a dedo. Es más, a una de las empresas que perdió en habría perdido en ese proceso de licitación, lo cual podría generar, tal como lo dice el exministro Santos Albite, represalias por parte del gobierno de Donald Trump, donde el presidente Mr. Daniel Noboa se fue a rendirle pleitesía por pasar por la alfombra roja. Nota tú el conflicto incluso internacional en el cual podríamos meternos, es decir, ni siquiera se ha reconocido eso, pero por supuesto eso también hay que investigarlo, porque aquí no se trata de que nosotros luchamos para que no le adjudiquen a esta
empresa que en teoría tiene una vinculación con una empresa petrolera china, una empresa estatal petrolera china, en beneficio de una empresa gringa, ¿no? No estamos en eso, pero sí es una información muy relevante para el caso y en cualquier situación, las dos resoluciones de adjudicación, lo más sensato es revocarlas. Simplemente revocarlas, como no se ha firmado el contrato, no generarían efectos jurídicos, sino básicamente revocarlas y fortalecer a Petroecuador, porque Petroecuador y los trabajadores han demostrado que pese al auto boicot, a la falta de recursos o de inversión para efectos de actualizar el campo, sin embargo han sostenido, no solo han sostenido la producción, sino en los últimos años han subido el 20%, de 62.000 a 77.000 barriles, y por esa razón es que varios de los gerentes y funcionarios fueron despedidos porque se negaron a firmar informes que determinaban que la producción estaba en declive, o que simplemente todos los equipos y todo eso ya estaban obsoletos. Entonces, noten ustedes cuál es el manejo. Por lo tanto, creo que el presidente no le va a quedar otra opción que recular. Y para cubrirse, ¿no es cierto? Abriendo el paraguas, como dije, está tratando de decir que si hasta tal fecha no le depositan, cosa que se ve poco probable, porque para que se realicen estos desembolsos grandes, y si son de empresas estatales, tienen que pasar por varios controles. Además, primero tienen que firmar, pues nadie te da un arras, nadie te da plata y una cantidad que frente al negocio termina siendo una bicoca, pero así es una cantidad muy, muy importante, ¿no es cierto? Pero nadie te va a dar esa cantidad sin que firmes todavía el contrato, habiendo tantas irregularidades y tanto descontento del pueblo ecuatoriano. Es decir, a ver, tal como lo ha planteado el presidente de la República, primero se recibe el anticipo, luego se firma el contrato. Digamos que se llega al 11 de marzo, digamos que a las 9 de la noche llegan esos 1.500 millones. El contrato en ese momento queda trabado, se firma, Guacho, y ya no hay vuelta atrás. O a Tendría partir de ahí es que se activa recién Procuraduría. tendría que firmar el contrato, pero para firmar el contrato requieren la autorización del Procurador General del Estado para incluir una cláusula de arbitraje internacional, porque ninguna empresa te va a firmar un contrato de esa envergadura sin que haya una cláusula de comprometimiento a arbitraje internacional. Eso termina siendo lógico. Por eso es que es clave acá la Procuraduría General del Estado, a quien le solicitamos que se comprometa a defender los derechos del Estado y que se abstenga de emitir esta resolución, de autorización de la inclusión de esta cláusula arbitral. Pero importante, también le recordamos el contenido del artículo 226 de la Constitución, que determina que entre las autoridades debe haber una coordinación. Por lo tanto, es responsabilidad también del procurador acá dar la asesoría necesaria para precaver un litigio eventual de consecuencias nefastas para el Estado ecuatoriano si se llega a firmar sin su autorización. Oye, Guacho, ¿y cómo tomas el llamado de Leonidas Issa? Tú también has acompañado a Leonidas la semana anterior a presentar algunos, si no me equivoco, era un acto urgente también o una noticia crímenes No, en en la el Fiscalía. TC, la denuncia en contra de Tello, de la Ah, encuestadora te que digo realizó. Tello, sí. Sí, sí, discúlpame, claro. Pero ayer aparecía también en sus redes diciendo, ok, llamando a la activación ciudadana en contra de este contrato. ¿Qué lectura le das y cómo podría darse esa activación ciudadana en tiempos de estado de excepción? Sí, ¿se me escucha de ahí? Hubo un pequeño corte. Sí, a ver, ¿si me escuchas tal vez? Se fue el sonido. Volvemos a entrar ok.
Aprovecho y cambio esto mientras esperamos el reingreso de don Guacho. No, pero es que a Guacho, sí. Sí, gracias, Slacro. Sí, ya está cambiado el micrófono. Creo que tenemos audio ahora sí, Guacho. Ya, sí, perfecto. ¿Me escuchas bien? Sí, ya. Estamos respondiendo tu pregunta respecto de la posición de Leonidas Diza. Me parece que es una posición patriótica del líder social más legítimo que tiene este país. Ya en su posición de ex candidato, es decir, este rato no tiene réditos políticos, evidentemente. Por lo tanto, ha hecho un pronunciamiento que creo que es del sentir de la mayoría de los ecuatorianos. Y justamente hoy él nos ha confirmado que va a asistir a esta asamblea ciudadana en la Casa de la Cultura. Vamos a escuchar su ponencia, pero siempre esto hay que recordar, ¿no? Porque luego se va a tergiversar para efectos de tratar de generar una persecución. Toda acción que realicemos y que realizará la CONAIE será en el marco del artículo 98 de la Constitución de la República, que contempla el derecho a la resistencia y protesta pacífica si es que se deciden tomar medidas de movilización. Y se tomarán medidas de movilización, es decir, este tipo de medidas con creatividad, siempre en el marco pacífico. Eso es lo que pensamos nosotros plantear. Esperamos que cada uno de los líderes de estas organizaciones que nos han confirmado, por ejemplo, incluso otros líderes de ambientalistas, por ejemplo, Pedro Bermeo, nos han confirmado ya el presidente del FUD, de la CEDOCU. Es decir, tenemos una buena representación, y ahí vamos nosotros a discutir justamente la adopción de medidas. Repito, siempre en el marco de la Constitución, de la ley, y actuando de manera pacífica para que no se intente criminalizar una protesta legítima, un ejercicio del derecho a la resistencia legítimo, de oponernos a que se perjudique al Estado en esa magnitud. Bien, Guacho, hablemos de los riesgos ya observando esto en un panorama político, porque al final del día estamos en medio de la elección. Una protesta no podría ser más perjudicial que beneficiosa en defensa de estos propósitos y de estas intenciones. Depende cómo se la haga, ¿no? Nosotros no estamos hablando de paralizaciones, no estamos hablando de nada de ello, sino que me refiero ejercicio del derecho a la resistencia de manera creativa y pacífica. Eventualmente realizar plantones de manera ordenada, pero en todo el territorio nacional. Es decir, plantones que sean simbólicos y que eventualmente puedan ir dosificándose o escalando, siempre esperando las respuestas de quién es el mandatario, no el mandante, ¿no? Y eso hay que recordarle en esta carta que se escribió, que realmente llama la atención. No es lo de fondo, pero sí llama la atención que quien es el mandatario no entienda bien su papel y crea que es el mandante del pueblo ecuatoriano, como si fuera una hacienda, ¿no? Lo cual es gravísimo, ¿no? Lo cual es gravísimo. Decía yo, se condice mucho con sus actitudes, que él crea que es el mandante. Ahora entiendo muchas cosas. Pero más allá de eso, Guacho, el tema es que desde esa propia actitud podemos ver que, bien, ayer he entrevistado a Verónica Abad, ayer entrevisté a David Almeida, hoy he entrevistado a Gabriela Golbao. Es decir, este gobierno consistentemente y desde su inicio ha ido dejando perjudicados en el camino, pero esos perjudicados no cambian. No importa cuánto busquen acceder a los recursos legales que los asisten, no terminan por cambiar su estatus de perjudicados. No existe, están desamparados. Hoy le preguntaba yo a Gabriela Golbao, le preguntaba a Gaby, ¿te sientes en indefensión? Y me decía, pero hondamente, muy, muy en indefensión. Entonces, este escenario a mí lo que se me hace plantear es que lo que me deja planteado es que si a trancas y barrancas lleva de la mano con la justicia y con los organismos de control todo este tipo de persecuciones el gobierno nacional, ¿cómo podría impedirse que se lleve un contrato, que se lleve adelante un contrato? Ahí vemos Progen, se entregaron 69 millones de dólares de anticipo y aún no se pone a funcionar el generador. Entonces, realmente siento que somos una ciudadanía sin herramientas hoy, Guacho, y que hablamos todos los días aquí durante 3 horas
para al final terminar muriendo en la orilla. Por esa razón, Fernando, se justifica el hecho de que nos autoconvoquemos los ciudadanos para dejar de depender de los organismos y funcionarios cooptados de este rato por el poder y activarnos. Y la forma de activarnos es organizarnos, es unirnos, despojarnos y dejar a un lado cualquier visión ideológica, política y todo eso, y que nuestra ideología sea el país, defender los recursos. En este caso, nosotros hemos hecho esta convocatoria, esperamos tener la respuesta necesaria y además que quienes comparezcan acá tengan esta voluntad férrea de activarnos como ciudadanos. Recordemos que la Constitución nos da herramientas. Lo que pasa es que a lo mejor que venimos de la pandemia, esto también hizo que la virtualidad nos invada, hemos perdido la capacidad de movilización de manera presencial, entonces creemos que con pronunciarnos en las redes sociales, en X, en TikTok y todo eso ya hacemos bastante. Creo que hay que activarnos y sí existen mecanismos, herramientas y hay que ser estratégicos y tocar las teclas adecuadas. Pero todo esto se hace con unidad, con apoyo, con concientización social, es decir, que las personas estén conscientes de su derecho y creo que lo vamos logrando. Fernando, nosotros hemos logrado ya cerca de 1 millón de vistas de los videos que hicimos con David Almeida y con Jorge Cáceres, sin gastar un centavo. Imagínate esto que se puede hacer cuando de pronto usamos la creatividad, cuando usamos la legitimidad para estas luchas. Y mira, hemos tenido una gran difusión y esto es lo que esperamos, generar conciencia. Así que tenemos esta convicción. Vamos a ver, al menos por nosotros no va a faltar. Vamos a proponer las acciones que correspondan y vamos a evidenciar a todos estos funcionarios que están a cargo, que tienen el control, que tienen que ejercer el control, que tienen que ejercer esta fiscalización. Ya hemos tenido respuesta en la Asamblea Nacional, la Comisión de Fiscalización se ha activado, la Asamblea Nacional también se ha activado. Entiendo que hoy inclusive un bloque de Nacional ha presentado ya una noticia criminis en la Fiscalía. Nosotros lo propio estamos analizando para presentar también una noticia criminis más amplia todavía, gracias a la información de la cual dispongo por haber llevado, repito, también la lucha del OCP. Esto nos permite ampliar el horizonte y creo que podemos llegar al objetivo. Realmente el 11 de marzo y el 12 creo que será un día de celebración. Así que nosotros estamos pensando convocar para el día 12 de marzo a un gran plantón nacional, que a lo mejor vaya a ser de celebración o si no, básicamente será de repudio al hecho de que se haya firmado el contrato lesivo para el Estado ecuatoriano y ese será también el arranque de este ejercicio del derecho a la resistencia de forma pacífica, pero firme y contundente. Bien, Guacho, te agradezco muchísimo, como siempre, tú lo sabes, y lo agradable que es además charlar contigo e ir analizando poco a poco las cosas que se van dando y que realmente nos preocupan, Guacho. Y desde esa preocupación quiero proponerte que nos digas qué podemos hacer nosotros, los espectadores, el pueblo, la ciudadanía, que está metida en todo este océano de falsedades, de mentiras y de conveniencias de la clase política. En este momento, ¿qué es lo que estamos llamados a hacer como ciudadanía para o bien impedir que se den grandes atracos como los que parecen ser los de los chalecos y el de Sacha, o bien para exigir respuestas a las autoridades y obtener, por supuesto, de ellas algo de transparencia? Desde luego, cada uno desde su posición individual, ¿no es cierto? Hay que irradiar esto, concientizar al resto de personas. Y claro, aquí tenemos realmente un tema que es un objetivo. El primero, desmontar este pretendido atraco, pero evidentemente hay que decirle no a quien está generando estas situaciones, ¿no es cierto?, que son lesivas para el Estado.
y llegar a concientizarse de que tenemos que decir ya basta de Noboa, Noboa nunca más, pero no como un apoyo que termine siendo un cheque en blanco a la otra parte que está en contraposición en la ley electoral, sino también para que se entienda que esto es también una advertencia para este y para cualquier gobierno, porque los ciudadanos tenemos que activarnos, es decir, tiene que haber un compromiso por el otro lado de que Sacha es para Ecuador, que los CP es para Ecuador y que tiene que protegerse los recursos del Estado, porque si no, en la misma nos tendrán de la vereda contraria, es decir, también protestando, porque nosotros, los ciudadanos, no somos tontos útiles de nadie. Es decir, nosotros lo que queremos es ese compromiso y ese compromiso generará también un apoyo. Si es que no se cumple o se intenta, por ejemplo, no es que estamos peleando para que no se le dé a este consorcio chino y luego se le termine dando a otro consorcio u otras empresas, no. Esto tiene que establecerse en una política del manejo de los recursos de hidrocarburos seria, sustentable para el Ecuador, pero sobre todo que sea altamente rentable y que la mayor parte del beneficio sea para todos los ecuatorianos. Por lo tanto, creo que los ciudadanos debemos pensar ya en serio en terminar esta farsa que tenemos como gobierno y que realmente constituye un desgobierno. Así que hay que analizar, no nos metemos a recomendar el voto, pero está también implícito el hecho de que al menos este gobierno no tiene que continuar, porque considero que sería el acabose de nuestro país, ¿no? Bien, mi abrazo, Guacho, siempre muy agradecido contigo. Igual, un saludo a todos, gracias. Una linda tarde, chao. Washington Andrade, que ha liderado ya varias causas que tienen generalmente, que por supuesto él es abogado y tienen una vinculación judicial, pero ciertamente son causas que tienen un altísimo interés social y ciudadano. Don Guacho Andrade, que en estas últimas semanas ha hecho noticia por acompañar a Leonidas Issa a la denuncia de Diego Tello, también por ser el abogado de la jueza Nubia Vera, perseguida por ser la jueza que emitió una sentencia a favor de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, y varias otras causas, como la de David Almeida en su despido de Petroecuador, justamente por denunciar, por alertarnos a todos desde septiembre del año pasado, hey, lo que quieren hacer es esto. Quieren concesionar Sacha en términos que son lesivos para los intereses del Estado ecuatoriano. Bueno, eso le significó que de Petroecuador lo saquen y lo persiguen. A él junto con varias otras personas. Luego, ahora en este último impulso que hemos visto para activar la concesión de Calpo Sacha, varios otros gerentes y subgerentes de Petroecuador han debido presentar la renuncia ante la presión del gobierno, porque, bueno, ellos no quisieron, no entendían, en base a su conocimiento técnico, entendían que esto era lesivo y que no iba a pasar con su firma. Finalmente, termina pasando con la firma de otros, de sus reemplazos, a ellos a la basura, que quiere a todos alineados, dice la ministra, pero esa alineación no necesariamente tiene que ver con los intereses nacionales, sino con los intereses de quienes dirigen el gobierno y los ministerios. Bien, así las cosas en el país. Vamos a, ¿sabes qué? Quiero escuchar nuevamente a Leonidas Issa. Quiero escuchar nuevamente, lo poníamos al inicio del noticiero, pero no estábamos todos, así que pongamos nuevamente a Leonidas Issa mientras esperamos también a Sofía Espín, así escuchamos lo que colocaba Leonidas en su cuenta oficial de Twitter el día de ayer. Ecuatorianos y ecuatorianas, presidente Noboa, hemos recibido con asombro su carta pública sobre el campo Sacha hace pocos minutos. En la misma usted no aclara sobre las opacidades que han sido expresadas con indignación y preocupación por el pueblo ecuatoriano en torno al contrato que usted está liderando. Asimismo, usted señala que jamás su familia ha vivido del Estado.
Le recuerdo que su familia sí vive del Estado ecuatoriano, ya que solo como un pequeño ejemplo, su tía se benefició del contrato alimentación escolar y su hermano ha facturado 9 millones de dólares en menos de un año con el caso Petro Noboa. Esto sin contar con los más de 90 millones de dólares que su familia debe al erario nacional. La segunda vuelta no nos puede distraernos del saqueo que está sufriendo nuestra patria. Como ciudadanos tenemos la obligación moral y ética de decir basta a tanta indolencia, mentira, incompetencia y corrupción sobre los pocos recursos que aún nos quedan. En poco más de un año de gobierno, el presidente Daniel Noboa ha acumulado escándalos que deberían indignarnos a todos y todas. Estas son: caso 1, caso Olón. La esposa del presidente intentó construir un hotel en una zona protegida y cuando la comunidad se opuso, el gobierno respondió con intimidación. 2, programa de alimentación escolar. Un contrato de más de 100 millones de dólares otorgados a dedo a El Ordeño, empresa donde su tía Isabel Noboa tenía participación. 3, caso Progen, 69.5 millones de dólares entregados a dedo en plena crisis eléctrica a una empresa que no sabemos si existe. 4, Petro Noboa, permisos irregulares que beneficiaron con 9 millones de empresas vinculadas a Santiago Noboa. 5, caso Chalecos, la compra por 34 millones de dólares en chalecos antibalas para las Fuerzas Armadas que no cumplen con los estándares y cuyo proceso se encuentra plagado de ilegalidades. Ahora, a esta lista de atropellos se suma la entrega ilegal del campo petrolero Sacha a una empresa privada. Sacha es la joya de la corona del petróleo ecuatoriano, un campo altamente productivo que genera ingresos vitales para el país. Sin embargo, el presidente Noboa ha decidido entregarlo a un consorcio chino-canadiense, reduciendo la participación ecuatoriana a menos del 20% de utilidades. Como si fuera poco, la empresa adjudicada tenía el mismo número telefónico que la empresa beneficiaria del contrato de alimentación escolar, El Ordeño. El contrato fue entregado a dedo, sin transparencia, sin beneficio para la nación. Un escándalo más, una burla más, en el cual se configura una oligarquía familiar en el gobierno del Ecuador. Por eso, anunciamos el plan de defensa del campo Sacha, que en su primera fase exige: 1, la suspensión inmediata del contrato entre el Estado y el consorcio chino-canadiense. 2, exigir a los organismos de control como Contraloría y Fiscalía que inicien las investigaciones debidas ante los indicios de corrupción. 3, destitución de los ministros Inés Manzano y Jean Carlos Lofredo por los posibles casos de corrupción. 4, convocamos a todos los sectores de la sociedad civil del Ecuador para coordinar acciones en defensa del país. Jamás dejaremos de defender al Ecuador. El presidente Noboa ha tenido poca voluntad para hacer algo por el país, pero demasiada para saquearlo. Llamamos a todos los ecuatorianos a levantar la voz, a no quedarnos de brazos cruzados. El país nos necesita. Este es un acto de dignidad y patriotismo. No permitiremos que nos roben el futuro de nuestros hijos. 3 puntos que reclama Leonidas Issa. La primera, la dada de baja del contrato de concesión. La segunda, como me hacen reír, sí, gracias por el tema del audio. Sí, el primero, la dada de baja de la concesión. El segundo, la investigación de fiscalía a quienes han operado en esta suerte de negociación. Y finalmente la dada de baja de los ministros de defensa en estas negociaciones, porque se habla de los chalecos y se habla del campo Sacha. La tercera es el pedido de Leonidas Issa de la destitución de los ministros Lofredo y Manzano.